agradezco la honra de la invitación y pues el devocional que tengo para hoy justamente es del amor y el título que le puse es Amor de mentira. Pues independientemente y entiendo que muchas se sentirán identificadas conmigo, las mujeres solemos ser sumamente románticas. Y si hay algo que en mi vida a mí me ha costado entender, asumir, comprender, asimilar, es la forma en que Dios me ama. Una de las veces que prediqué y que me ha tocado predicar, he hablado de que nosotros tenemos un concepto del amor que puede ser viciado por muchísimas razones. Y amar a través de nuestra humanidad nos da una perspectiva muy tergiversada de lo que es el amor. Y lo primero que suelen enseñarnos es que el amor se condiciona dependiendo del aspecto físico, de tu comportamiento, de tu estatus, de tus creencias. A veces asumimos que el amor es ese tipo de amor que se pone en las telenovelas y en las películas de Hollywood, un amor que necesita el drama, un amor que necesita el sufrimiento, así como estilo Marimar. Si alguna vez ustedes vieron la famosa novela esa de Marimar, a mí me tocó verla. Yo tenía una nana que se sentaba conmigo a ver novela, ya ustedes saben. Y realmente, a veces también podemos amar desde la culpa o desde la manipulación o desde la tragedia. Y eso también lo podemos ver en la Biblia. Puedo traer varios ejemplos. Uno de ellos es David, que es uno de mis personajes favoritos. David como papá sentía una culpa terrible con Absalón. Cuando nosotros leemos el rebú en buen dominicano, ¿verdad? Que había en esa familia al leer segunda de Samuel 3. Este se casó básicamente por conveniencia, si podemos decirlo así, ¿verdad? La primera vez con la hija de Saúl, Mical, y pues aparentemente Mical nunca entendió el tipo de relación que tenía David con el Señor. Tal vez porque ella no tenía una relación personal o íntima con Dios y nunca entendió esa pasión que había en David a la hora de adorar a Dios, a la hora de estar en la presencia de Dios. Y pues eso nos hace entender que ambos estaban en páginas diferentes. Después vemos que David ama desde la posesión, cuando manda a matar a Urias, uno de los hombres más valientes que tenía pues su ejército y una persona que fue sumamente fiel a él. Tenemos también a un Pedro, eh, ¿verdad? Porque pues Pedro primero amó a Jesús desde los sentimientos. Lo amó desde los sentimientos porque primero quería entregar su vida, Señor, vamos a quedarnos aquí, después yo les rajo la oreja al guardia. Sin embargo, cuando le tocó la realidad de asumir la postura de ese amor, lo niega 3 veces. Sin embargo, Pedro entendió después qué significa el amor. Y pues, sin duda alguna, vemos que al momento de morir ni siquiera permitió que lo crucificaran como su maestro. Así que cuando nosotros nos encontramos con el amor real y verdadero, pues es tan difícil de asumirlo y de creerlo porque parece de mentira. Porque lo que suelen enseñarnos es que es amarnos a nosotros mismos para poder aceptar y asumir ese amor tan irreal. Y el versículo de 1 de Juan 14:19 me encanta cuando dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y sabe, esto significa que de la única forma que nosotros podemos amar de forma correcta y verdadera es cuando asumimos su amor.
lo saboreamos, lo experimentamos, lo vivimos, lo discernimos. ¿Y por qué yo digo que a veces puede parecer irreal? Pues porque lo primero es entender que Dios nos ama tal cual somos. O sea, con nuestras faltas, con nuestro pasado, con nuestro presente y aún con las metidas de patas que vamos a dar en el futuro. Él todo lo sabe. Y mire, siempre digo que después de ser mamá, pues yo he podido entender un poquito más a mi mamá y el amor del Señor. Sobre todo cuando uno tiene un hijo adolescente como el mío, bueno, ya son 22 años que tiene. Y uno quisiera como a veces metérsele en la cabeza, hacerle entender cosas, ¿verdad? Pero siempre lo que rige en la relación entre él y yo es el amor. Y no importa las metidas de pata que dé, él sabe que mi amor no va a variar. Y la mayoría de nosotros escuchamos desde que tenemos uso de razón que hay un padre que envió a su hijo por nosotros, pero de verdad entendemos el significado de esto. O sea, entendemos que entre Dios y su creación había una brecha que hasta provocó un silencio por años entre Dios y su pueblo. No sé si usted se ha puesto a pensar o se ha imaginado estar por años sin escuchar, sin discernir la voz del Espíritu Santo. Yo eso no me lo imagino. Después que conozco al Señor y camino por aquí. Entonces, este distanciamiento provocado por el pecado del hombre y entre su padre y su creador, Dios intentó a través de muchos corazones acercarlos de nuevo. Y solo basta leer el Antiguo Testamento pues para darse cuenta y ver los profetas, los hombres y las mujeres que fueron parte de este intento. Así que a él no le queda de otra que enviar al amor mismo, envuelto en carne y hueso, y para romper primero con todos los patrones y todos los estereotipos y mentalidades que habían en ese momento. Y se necesitaba demostrar que amar no era solamente proveer, cuidar, como lo hizo en el Antiguo Testamento, que Jehová no es solamente milagros y maravillas, también es fidelidad, es entrega, es compromiso, es constancia, es sacrificio. Hay un precio que pagar. Y lo primero que hace el Señor cuando nos encontramos con Él es decirnos, te amo. El primer encuentro que uno tiene con el Señor es ese. Y decirnos, te conozco. Y decirnos, te conozco las veces que me has traicionado, te conozco las veces que me has engañado, y aún así te amo. En Jeremías 17, el versículo del 9 al 10, cuando dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo. El Señor que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Es un versículo que si nosotros nos sentamos a discernir y tú dices, o sea, tú conoces lo que yo pienso, o sea, tú me creaste. O sea, constantemente estás profundizando a través del Espíritu Santo lo que hay dentro de mí. Y cada pensamiento de maldad que pueda haber en mí, cada pensamiento de perversidad que tal vez pueda haber, o de infidelidad o de rebeldía que han pasado por mi mente, tú lo conoces y aún así me dices, en Jeremías 33, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Y en esas ocasiones, cuando te sientes que no mereces ser amado, no sé si le ha pasado a ustedes que han estado momentos de mi vida donde yo entiendo que quién soy yo para merecer este amor. Dios es especialista en esos momentos, resaltar las virtudes de, de a quien le está hablando. Hay momentos en mi vida donde yo he entrado a mi iglesia
y he tenido que subir a un altar y he estado vuelta a un 8 por los procesos que he estado atravesando. Y lo primero que hace el Señor es tomar a una persona específica para en ese momento decirme, Sabrina, recuerda que te amo. Sabrina, recuerda que estoy. Sabrina, recuerda que eres mi escogida. Sabrina, estoy aquí. Y sabe, todos vivimos batallando internamente, día a día. Nuestro peor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Y pues definitivamente, particularmente una de las personas que el Señor usa mucho y ha usado mucho en mi vida es mi esposo. Yo pues vengo de una relación, pues he sido casada 2 veces y vengo de una relación de la que le hablaba al principio, una relación donde el concepto del amor lo tenía sumamente tergiversado. Y al encontrarme con él, o sea, mi esposo y yo nos conocemos desde que estamos en primaria, nos graduamos juntos del colegio. Lo último que yo iba a pensar era que yo me iba a casar con ese señor. Las cosas de Dios son impresionantes. Y lo primero que hizo mi esposo con su forma de ser fue desmontarme el concepto del amor que yo tenía, el concepto del amor de pareja que yo tenía, enseñándome que el amor lo primero que hace es transformar. Y no es a través de la imposición, es a través, ni a través de la manipulación, sino a través de la constancia. Y eso es algo que a través de los años, después de 14 años de casada, es algo que yo he ido aprendiendo. Por eso el trato con Dios es de corazón a corazón. Y hay dos personajes en la Biblia que han tenido para mí las conversaciones más impresionantes con Dios. Y por ende han sido personajes que su vida inspiran hasta el sol de hoy, que son Job y Pablo. Primero, la respuesta que Dios le da a Job en el capítulo 38 para mí es impresionante. Cuando él le dice, ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? ¿Dónde estabas tú cuando yo eché las bases de la tierra? Dímelo, si tanto sabes. ¿Sabes cómo se calcularon las dimensiones y quién fue el agrimentor? ¿En qué se apoyan sus bases y quién puso la piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban unidas y todos los ángeles cantaban de júbilo? ¿Quién decretó las fronteras de los mares cuando ellos surgieron potentes desde lo profundo? ¿Quién los visitó de nubes y densas tinieblas y los encerró diciendo, hasta aquí llegarán y no más allá? Y aquí se detendrá el orgullo de sus olas. ¿Alguna vez ordenaste al amanecer que apareciera y mandaste a la aurora que surgiera en el oriente? ¿Alguna vez ordenaste al día que se extendiera hasta los confines de la tierra para poner fin a las maldades nocturnas? ¿Alguna vez diste a la aurora su manto rojo e invadiste la madriguera de los malvados y detuviste el brazo que estaba a punto de herir? Me gusta esa respuesta porque me hace entender que ese que, que puso límite al mar, que creó las estrellas, que permite que los planetas orbiten en perfecta sincronización, es el que se toma el tiempo de decirme a mí y de decirte a ti, te amo. Así que definitivamente que me emociona saber que Dios demuestra su fidelidad, que perdona nuestros errores más grandes y que los no que han salido de su boca han traído mayor bendición a mi vida que todos los sí que cualquiera en este mundo haya podido darme. Que su amor es tan perfecto que hasta me cuida de mí misma. Y por eso vemos a un Pablo que para él es inevitable no solo perdonar, sino poner en práctica la revelación que ese Señor recibe de lo que es el amor.
Para mí, Primera de Corintios 13, leerlo cuando conozco la historia de un Pablo que viene de, de matar, de ser asesino y de entender que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien porque tenía una causa, porque creía en la causa, porque es su propósito en ese momento, según él. Y entender esta revelación del perdón, primero perdonarse a él mismo, me imagino que no fue fácil. Cuando él entiende la revelación, cuando él se encuentra con ese Jesús. Y quiero terminar con una frase que a mí me encanta y suelo pues tenerla cerca de mí. Y es que te ámate lo suficiente como para entender que no puedes vivir sin aquel que le da sentido al amor. Así que espero que estas palabras hayan ministrado sus vidas, sus corazones, que les haya despertado esa necesidad de profundizar un poquito más en lo que es el amor. Y sobre todo que en sus corazones haya una petición al Señor para que le pidan y puedan asumir que esa necesidad de conocerle más profundamente, todas las, ¿no? Pues puedan ser manifiestas en sus vidas. Les bendigo, les agradezco una vez más por esta invitación. Espero que no sea la última vez vernos por aquí y pues que hoy el Señor pueda glorificarse en sus vidas y usted pueda ver no solamente su mano, su amor, su